Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy tenemos un video sobre una gramática muy importante, pero sobre todo muy útil en tu aprendizaje de español. ¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer tus descripciones más precisas? ¿O expresar mejor las acciones que realizas? Pues los adjetivos y los adverbios son las herramientas perfectas para mejorar tu comunicación en español y darle vida a tus palabras. Aprender a usar correctamente los adjetivos y adverbios no solo va a mejorar tu capacidad de describir cosas, lugares o situaciones en general, sino que también te ayuda a expresar mejor acciones o estados con precisión y claridad. Estos elementos gramaticales son esenciales en cualquier nivel de tu aprendizaje de español y te ayudarán a crear frases más completas. ¿Estás listo? Empecemos. Empecemos con las definiciones. Primero, ¿qué es un adjetivo? Los adjetivos son palabras que describen o califican a un sustantivo. Bonito, grande, inteligente. No olvides que los adjetivos deben ir acorde al género y número del sustantivo. Género, masculino, femenino, número, singular o plural. Por ejemplo, masculino singular, el perro grande. Femenino singular, la casa nueva. Masculino plural, los perros grandes. Femenino plural, las casas nuevas. Y ahora, ¿cuál es la posición correcta del adjetivo dentro de la oración? Generalmente, los adjetivos se ubican después del sustantivo, como un coche rápido, una ciudad hermosa. Pero algunos adjetivos pueden ir antes del sustantivo, como en estos casos, una buena amiga o un gran hombre. En este último ejemplo, la palabra gran se usa para indicar grandeza. Veamos otras oraciones utilizando diferentes adjetivos. El agua caliente, la casa limpia, los niños alegres, las manzanas rojas. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje común nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Pasemos ahora a describir los adverbios. Prestemos mucha atención. Los adverbios son palabras que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o también a otro adverbio. Estas palabras nos indican cómo, cuándo, dónde, con qué frecuencia y en qué medida se realizan algunas acciones. Ahora veremos los más comunes y los más utilizados. Este tipo de adverbios se forman con el adjetivo en su forma femenina más el sufijo mente.
como podemos ver en estos siguientes ejemplos. Rápido, rápidamente. Feliz, felizmente. Lento, lentamente. Y ahora, ¿cuál es la posición de los adverbios dentro de la oración? Los adverbios pueden ubicarse antes o después del verbo, al inicio o al final de la oración. Todo esto depende del tipo de adverbio y del énfasis que quieras poner en tu expresión. Por ejemplo, Juan corre rápidamente. O, felizmente, llegamos a casa. Ahora que tenemos más información sobre los adjetivos y los adverbios, vamos a ver algunos tipos de adverbios. Tenemos los adverbios de modo. Estos adverbios indican cómo se realiza la acción. Podemos usar las palabras bien, mal, rápidamente, despacio. Veamos un ejemplo. Ella canta bien. Adverbios de tiempo. Estos adverbios indican cuándo se realiza la acción. Podemos usar las expresiones hoy, mañana, siempre. Por ejemplo, llegaré mañana a la ciudad. Adverbios de lugar. Este tipo de adverbio nos indica dónde se realiza la acción. Podemos usar las palabras aquí, allá, lejos, cerca, como por ejemplo en esta oración. El libro está aquí. Adverbio de cantidad. Como su mismo nombre indica, nos habla de cuánto se realiza la acción. Podemos usar las palabras mucho, poco, bastante, demasiado, como en el siguiente ejemplo. Estudió mucho para el examen. Ahora veamos adverbios de afirmación y negación. Primero, afirmación. Para estos podemos usar las expresiones sí, ciertamente, efectivamente. Por ejemplo, sí, iré a la fiesta mañana. Y en el caso de la negación, que es el opuesto, tenemos las palabras no, jamás, nunca. Por ejemplo, nunca he visitado España. En el mundo de los adverbios también tenemos grados, comparativos o superlativos. Dentro de los comparativos tenemos adverbios de superioridad, igualdad e inferioridad. Para armar oraciones con los adverbios de superioridad, usamos las palabras más que. Por ejemplo, María es más alta que Ana. Para igualdad usamos tan como. Por ejemplo, Pablo es tan inteligente como Luis. Y para los adverbios de inferioridad usamos menos que. Por ejemplo, este libro es menos interesante que aquel otro. También tenemos adverbios superlativos, relativos y absolutos. En el caso de los superlativos relativos, los usamos para expresar el máximo o el mínimo dentro de un grupo. Para formar las oraciones con estos adverbios, usamos los artículos el, la, los, las, más y de. O el, la, los, las, menos de. Por ejemplo, Juan es el más alto de la clase. O esta película es la menos interesante de este año. Para los superlativos absolutos usamos el sufijo ísimo, ísima o el plural ísimos, ísimas. Y los usamos para expresar un extremo de una cualidad.
Por ejemplo, si algo es muy bueno, podemos decir buenísimo. O si algo es muy grande, también podemos usar grandísimo. Y esta es la información básica que necesitas para aprender a dominar los adverbios y los adjetivos, incluyendo los grados comparativos y superlativos. Recuerda practicar todos estos conceptos en tus conversaciones diarias. Si te gustó este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. También puedes visitar nuestra página web para más información sobre el idioma español. Nos vemos en un próximo video. Adiós.